Hola, mi nombre es Fernando Almanzar Enríquez, consultor consular y migratorio. Acabo de estudiar y leer a profundidad el discurso de proclamación como el 47º presidente de los Estados Unidos de Donald Trump. Y un discurso grandilocuente en la cual Donald Trump expresa que los Estados Unidos está totalmente a la deriva, que está gobernada por una serie de ineptos, que todo es un desastre, pero que ha llegado un nuevo Mesías para salvar a esa nación del norte y convertirla nuevamente en lo que debe ser los Estados Unidos, un país respetado y temido en todo el mundo. Y dice que lo hará de una manera rápida, concisa y utilizando la fuerza si fuese necesario, pero siempre tratando de buscar la paz. Eso es más o menos un resumen rápido, conceptual de lo que quiso o lo que dijo Donald Trump en ese discurso. Ahora bien, hoy nos queremos concentrar de manera especial en las medidas migratorias que dice Donald Trump que va a tomar a partir de mañana mismo. Entonces vamos a analizarla y aquí las tengo. Número 1, emergencia nacional en la frontera sur. Va a declarar la frontera sur. Cuando hablamos de la frontera sur, hablamos de la frontera con México, y va a declarar la emergencia en la frontera sur que le permite entonces movilizar tropas para incrementar el control de entrada de los inmigrantes indocumentados. Eso es relativamente fácil de ejecutar, lo puede hacer mediante orden ejecutiva y la propia fuerza que le da el poder, como el jefe del poder ejecutivo en los Estados Unidos, no presenta mayores inconvenientes para ejecutar esta medida, que, repito, busca tratar de incrementar el control de la cantidad de inmigrantes indocumentados que entran a través de la frontera, y eso, excelente. Otra, devolver millones y millones de extranjeros criminales. Bueno, esto es conceptual, y lo ha dicho Donald Trump en muchísimas ocasiones, y en términos prácticos no significa absolutamente nada. Incluso es algo totalmente exagerado. Devolver millones y millones de criminales, o sea, es algo totalmente exagerado. Para que tengan una idea, en todos los 4 años del anterior gobierno de Donald Trump, él deportó 1.5 millones de personas. Entonces hablamos de millones y millones, y no todos eran criminales. Para mí es un discurso para contentar a la base electoral que lo llevó al poder. Continuamos. Restablecer el programa Quédate en México. Bueno, esto tiene lógica. El programa Quédate en México es un programa que ya se implementó en el gobierno de Donald Trump y que permitió a que cualquier solicitante de asilo en los Estados Unidos tenía que esperarlo en México u otro país. Es decir, no dentro de los Estados Unidos. De Quédate en México, lo que se busca es hacer menos atractivo que la persona llegue a la frontera con los fines de solicitar asilo en los Estados Unidos, porque tendría o que quedarse en México o, en su defecto, que irse a su país. No creo que sea difícil ejecutar esto nueva vez, porque aunque México en ocasiones dice que está en contra, pero bueno, Estados Unidos tiene una capacidad de presión económica contra los países de Latinoamérica que es muy difícil que no termine consiguiendo por lo menos partes, o por lo menos algunas partes de las cosas que se proponga. Esa es la realidad, y por lo tanto la veo bastante práctica y creo que se podrá implementar sin ningún tipo de inconveniente. Continuamos. Fin de la práctica Catch and Release. La práctica Catch and Release, para que estemos en contexto, lo que significa es una práctica que actualmente lleva a cabo el control de frontera, la Customs and Border Protection de los Estados Unidos, la CBP, y es que atrapa al indocumentado y le puede dar un parol de entrada, le puede aceptar el proceso de asilo, también le puede aceptar el proceso de asilo, entonces lo libera. Con esto lo que se busca es que no, si lo atrapé, usted va expulsado ipso facto de los Estados Unidos, y si quiere solicitar asilo y yo le acepto el proceso de asilo, entonces se va para México o para otro país a esperar la decisión. Es decir, no oportunidad de liberarlo una vez que usted es atrapado. También creo que esto es una medida relativamente fácil de implementar, porque es una decisión administrativa operativa más que una decisión legal, y por lo tanto es fácil de hacer y no se estaría necesariamente violentando los términos de la ley migratoria de los Estados Unidos, ni los términos del respeto a los derechos fundamentales del inmigrante o del migrante establecido a través de la ONU. Vamos a ver cuál más. Envío de las tropas a la frontera. Esto está unido con el fortalecimiento de declarar emergencia en la frontera sur. Lo que se busca es mandar miles de soldados que apoyen, que soporten a la CBP a los fines de controlar la frontera y que menos personas lleguen a los Estados Unidos de manera ilegal. Esto tiene algo logístico y recursos, porque al fin y al cabo todas las medidas es cuestión de money, 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 money. Money baby, como dijo el propio Donald Trump. ¿Por qué? Porque, bueno, movilizar decenas de miles de soldados. Vamos a ponerlo en contexto, señores. La frontera entre Estados Unidos y México
3.152 kilómetros. Para que tengan una idea, la de República Dominicana es de 390 con Haití. Ya ustedes saben el dolor de cabeza que eso les representa, mantener el control de esa frontera, la nación dominicana. Por lo tanto, hablaríamos de decenas de miles de soldados que hay que desplazarlos, que hay que pagarle dieta, que hay que buscar donde estén. O sea, lleva una logística extraordinaria. Las cosas a veces son muy fáciles decirlas, implementarla no, y es la diferencia entre decir una cosa y luego hacerla. ¿Se puede implementar? Por supuesto que sí, pero tienen un gran desafío logístico y económico en cuanto a los recursos que deben identificarse para que eso se lleve a cabo y el tiempo que eso puede pasar para llevar esas cosas a cabo, porque no necesariamente Estados Unidos tiene 30.000 soldados disponibles para mandarlo a la frontera en este momento. Así que ya veremos, se puede implementar, pero tiene grandes riesgos logísticos y administrativos. Vamos a ver cuál más. Designación de los carteles de drogas como organización terrorista. Bueno, esto es conceptual. Lo que se busca al fin y al cabo es declarar a los carteles de droga como terroristas a los fines de que no pueda existir ningún tipo de colaboración con esos carteles, aun sea superficialmente. Eso es más o menos es lo que se busca. Sabemos que los carteles patrocinan la inmigración indocumentada, se lucran de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos, y con esto lo que se busca es presionar aún más a los carteles. Ahora, a fines prácticos, no representa gran impacto en el control de la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Vamos a seguir con la última, pero además la más comentada, invocación de la ley de enemigo extranjero del 1798. Primero vamos a poner en contexto. ¿Qué significa esto? Mire, en el año 1798 el Congreso de los Estados Unidos promulgó varias leyes a los fines de facilitar al Estado, protegiéndose ellos legalmente, a atrapar a un enemigo, a un conjunto de enemigos extranjeros. Entonces, para esos fines, atraparlo, coaccionarlo, retenerlo. Ese fue el objetivo, cuando los Estados Unidos están en guerra con un país. Entonces, esto apenas se ha implementado 3 veces en Estados Unidos. En el año 1812 contra los ingleses, contra los británicos, se implementó. En la Primera Guerra Mundial se implementó contra los alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial se implementó contra los alemanes, los japoneses, los italianos. Recuerden que al Estados Unidos entrar en guerra en la Segunda Guerra Mundial, estos países pasaron a ser enemigos. ¿Qué se buscó o qué produjo esto en la Segunda Guerra Mundial? Una persecución contra japoneses, italianos y alemanes, y captura que le permitió al Estado llevarlo a lo que serían casi equivalentes, escuchen bien, a los campos de concentración nazi. Eso fue lo que se llevó a cabo. Los juristas en Estados Unidos dicen que esta ley no se puede implementar así por así, que se necesita que Estados Unidos esté en guerra, que se necesita que Estados Unidos le haya declarado la guerra a un país para poder llamar al uso especial de esta ley de emergencia, pero los trumpistas dicen que no, que eso no es necesario. Por lo tanto, esta ley promete un gran debate jurídico que puede terminar en la frontera. Si finalmente la logran llevar a cabo, ¿qué efecto puede tener? Pues el apresamiento masivo de todo inmigrante indocumentado, que además se pueden llevar a centros de internamientos que serían una especie de centro nazi, igual, así de claro, sería una especie de centro de concentración nazi, como lo hemos visto en las películas, y que va a conllevar entonces una serie de acusaciones de violación a los derechos fundamentales de los seres humanos, de las personas. ¿Llegarán hasta ese nivel? Lo veremos en el gobierno de Donald Trump, que apenas acabas de iniciar. Para mí fue un placer comentarles las nuevas medidas migratorias esperadas en el gobierno de Donald Trump. Hasta luego.